Gracias, gracias, ahí estamos. Bueno, les decía que hace un par de viernes comenzamos a reunirnos, ¿sí?, en estos encuentros tan lindos y tan cálidos para compartir sobre justamente los desafíos de natación. Esto se abrió y comenzó desde, bueno, varias inquietudes que teníamos en el municipio de San Fernando, cuando de pronto el protocolo municipal nos indicaba que los profes teníamos que trabajar desde afuera, después, como tuvimos un verano bastante lindo, ¿no?, con trabajo, cuidado, entonces pudimos flexibilizar y pudimos agregar las edades más tempranas de 2 a 5 años. Bien, pero como no podíamos ingresar al agua como profes, invitamos a los papás, que bueno, por un lado, y acá viene el desafío, yo sé que, bueno, a Magda también y a mí nos encanta porque en realidad más que desafío es una oportunidad, ¿no? Pero también comprendemos y empatizamos con los profes que nunca trabajaron con los papás en el agua. Entonces, bueno, se iban presentando desafíos como ese, bueno, después de las charlas y de los asesoramientos con los profes, bueno, tuvimos la riqueza, ¿sí?, y la suerte de la solidaridad de estos colegas y estos compañeros para poder compartir los viernes. Así que bueno, hoy tenemos el honor de estar con Magdalena Sanz, ¿sí?, hija de Marta Sanz. Personalmente, mi profe que me enseñó las técnicas, me enseñó a nadar para el profesorado y para rendir, y mi maestra, mi mentora, ¿no?, de bebés. Así es que, bueno, Magda la invitamos, y ella muy generosa, viene a compartirnos, ¿sí?, estrategias, y viene a compartirnos experiencias y dinámicas, con en principio habíamos hablado de preescolares, ¿no?, 4 y 5, pero bueno, por supuesto que la charla va a ser tan cálida y tan fluida que seguramente vamos a ver cómo fluye. Bueno, Magda, todo tuyo, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, nada, sabes que cuánto te quiero y que cuánto cariño hay y cuánto respeto, así que te lo digo públicamente y agradezco en nombre de las autoridades del municipio que puedas compartir tan generosamente este espacio, no solo para los profes, que seguramente, por supuesto, están encantados porque te apreciamos muchísimo, sobre todo en Argentina sos una referente, y también nuestros colegas que hemos conocido y que tenemos en el exterior, que hoy nos están acompañando, a quienes les agradezco muchísimo. Muy bien, Magda, todo tuyo, gracias, te quiero. Gracias, Dalmi, gracias. Yo también, y me alegra mucho todo este camino que llevamos compartiendo. Bueno, como contó Dalmi, yo vengo de una familia muy acuática. Por mi parte, por supuesto, como todo adolescente, cada vez que me preguntaban si iba a seguir educación física como mis dos padres, yo decía, ni loca. Y estudié psicología, pero porque me interesaban los niños. Entonces el camino y el ser madre me llevaron al agua, y cuando me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que creo que tengo para compartir en este sentido? Una de las cosas que tengo para compartir es experiencia de haber sido mamá en el agua con mi propio hijo, ¿no? De ahí, tengo algunas cosas para contarles sobre qué puede significar y qué puede traer y por qué Dalmi llama una oportunidad a los padres en el agua, ¿no? Cuando estábamos habituados a que los niños de 4 o 5 tenían clases con una cierta dinámica, con una planificación y demás. Entonces, otra de las cosas que tengo como experiencia para compartirles además es que a partir de hacer mi experiencia como mamá con mi bebé en el agua, que hoy mi bebé tiene 22 años, fue lo que me despertó a trabajar en el área de natación. Pero entendiendo y sumando al trabajo de mi madre, lo infinito del campo afectivo que se pone en juego en una clase de natación cuando están los niños, pero especialmente cuando entra su adulto al agua. Esto es como que se potenciara, se multiplica por 1000 lo que podemos aprender y lo que podemos hacer, y sobre todo lo que podemos transformar para esa familia. Entonces,
acá es donde yo creo que el rol docente, sea desde una profesión como la psicología o una profesión como la educación física, se convierte en un multiplicador de realidades para cada familia que llega, ¿no? Así que esto es un poco otra de las oportunidades de las que hablaba Dalmira. Y también tuve la experiencia, yo la verdad es que si bien siempre trabajé en el ámbito privado, tengo especial cariño por el trabajo municipal, por lo que significa a nivel social, porque además da la oportunidad al docente de convertirse en un agente de cambio social, ¿no? Y de atender y de poder expandir los beneficios de la natación a lugares donde de otro modo no llegaría. Hace algunos años tuve la suerte de que me convocara otra municipalidad también para desarrollar, para hacer un análisis de cuál era la realidad municipal y a partir de ahí armar una capacitación a medida para los polideportivos. Entonces tuve la suerte de poder visitar muchos, además de que soy vecina de San Fernando, vivo en Don Torcuato, y he visitado muchos polideportivos. Entonces, lo que más rescato, por eso digo que le tengo mucho cariño a esta actividad, es la pasión y la entrega de lo que se ofrece, ¿no? Creo que el rol docente en los ámbitos municipales es de los más especiales que puede haber, ¿no? De cuánto se aprende, con qué poco se cuenta, y sin embargo, creo que eso es lo que da la oportunidad, que creo que es otra de las cosas importantes de lo que vamos a hablar hoy, de cómo trabajar al partir del calor, ¿no? Del calor, de la confianza en que uno mismo, sin juguetes, sin materiales, y solamente contando con su pasión, con herramientas tan hermosas como la voz, el cuerpo, la palabra, puede dar a 10 familias, como va a ser el caso ahora, en cada grupo, un momento inolvidable, ¿no? Y tal vez lo que yo siento es que, sobre todo cuanto más pequeños son los niños, quizás cuando sean en algunos años se van a haber olvidado nuestro nombre, se van a haber olvidado lo que hacíamos, quizás se van a haber olvidado de nosotros porque crecen y ya no nos reconocen, pero lo que va a quedar para siempre es la experiencia en el cuerpo, es la alegría del agua, es el encuentro. Entonces ahí es donde yo creo que la intervención nuestra como docentes en edades tempranas es lo fundamental, ¿no? Es la semilla es que cuando dejamos alegría en el cuerpo de un niño, eso se lo lleva para toda la vida. Eso es realmente el combustible del ser humano que va a ser. Y la joya de tener a su adulto en el agua, aunque sea en edades preescolares, es justamente que lo que más podemos transmitir es esa misma alegría del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando logramos como docentes que el adulto entienda que estar con el niño en el agua no es tarea, en principio, ¿no? Que hay que estar atento, hay que cuidar la seguridad, hay que aprender un montón de cosas, pero cuando entendemos que criar niños no es tarea, ahí es donde se abre la llave para que muchas de las conductas parentales que vamos a poder modificar a través de nuestras propuestas en el agua se trasladen a la vida cotidiana. Y yo siempre digo, sobre todo en los cursos de natación para bebés, donde el foco en el adulto está siempre, siempre puesto, es que yo creo que el éxito de nuestra propuesta docente se da cuando el adulto se va con recursos para su comunicación, cuando usa nuestra canción de estar en el agua para entrar al baño diario, cuando usa los recursos para poner límites amorosamente, porque está aprendiendo seguridad acuática, los usa también para la plaza, para la calle. Ahí es donde está claramente expandida la semilla que podemos dejar con 1 hora por semana, porque también la realidad es que nosotros vamos a estar con las familias 1 hora a la semana, 2 horas a la semana en el caso de los polideportivos, y todo el resto de la vida ocurre en otro lado. Entonces, hay muchas cosas que no vamos a poder modificar, pero hay muchas cosas que la permanencia del adulto va a que logremos que el adulto permanezca porque disfruta, porque empieza a entender para qué está ahí y que estar en el agua con su hijo es mucho más que nadar.
ahí es donde nuestra semilla se multiplica y nos convertimos en enormes polinizadores. Entonces, por eso creo que la oportunidad de tener a los adultos en el agua me parece que nos abre un campo de experiencia completamente nuevo, ¿no? Así que hay algo que me gustaría recalcar también, porque la palabra, digamos, lo que nos trajo esta realidad es el famoso distanciamiento, ¿no? Entonces, una realidad municipal que era la poca cantidad de profesores y muchos niños para poder dar lo más posible, ahora se transforma en una clase mucho más controlada. Y esto lo trajo el distanciamiento. Y acá me gustaría hacer una diferenciación muy importante en lo anímico y afectivo. Se habla mucho de distanciamiento social y de hecho es el nombre que tiene, digamos, como la protocolización de nuestras vidas. Pero acá yo quiero hacer hincapié en que cuando yo hablaba de esta posibilidad de generar calor, no tenemos que confundir, y sobre todo los docentes, no tenemos que confundir distanciamiento físico con distanciamiento social. Esto que contaba Pablo en la previa, que contaba que tiene muchísimos más bebés, que tiene mucha demanda, a mí también me ocurrió en el verano, la avidez de los padres por actividades grupales, tomando en consideración los protocolos y demás, fue impactante en todos lados, y es porque todos nos estamos dando cuenta de las consecuencias de lo que llamábamos distanciamiento social. Y entonces, distanciamiento físico significa estar con otros, pero tomando en cuenta la distancia óptima, haciéndonos responsables de nuestra propia libertad y de la libertad del otro y la necesidad del otro, ¿sí? Y no es necesario el distanciamiento social. Ponerle la palabra social a distanciamiento, para mí, es una cornisa que los docentes tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque entonces nos trae a la enorme pregunta de cómo puedo crear calor sin estar cerca. ¿Cómo hago para enseñar sin tocar ahora? Los maestros del agua estamos acostumbrados a estar en contacto con el cuerpo de los niños, a proponer actividades y a estar todos en el agua. ¿Qué hago cuando yo como docente tengo que estar afuera de la pileta? Entonces acá este va a ser, creo, el corazón de la charla. ¿Cómo transmitir, cómo contener, a través de qué fuerzas, si ya no puedo estar en contacto y no puedo estar en el agua? Para los profesores que no habían tenido la experiencia de trabajar afuera del agua, les cuento que hasta incluso en algunas escuelas internacionales, no hablo de Argentina, en Argentina no conozco ninguna, pero tuve la oportunidad de observar en Europa clases de natación para bebés con el profesor afuera, pero por decisión pedagógica, no porque hubiera cuarentena, lo observé mucho antes de que empezara todo esto del coronavirus. Así que como propuesta pedagógica, bueno, también ha sido la propuesta pedagógica del fitness, ¿no? Del fitness acuático. O sea, no es extraño el estar afuera del agua, pero sí cuando se trata de niños pequeños. Pero entonces acá el desafío es, ¿qué recursos anímicos puedo desarrollar? ¿En qué me puedo apoyar para de todos modos ser un docente cálido, envolvente, para poder atender las situaciones anímicas y afectivas que son las que se despiertan en el agua? La técnica está muchísimo más lejos y todos sabemos los que estamos en el agua que todo lo que pasa en el agua es 80% afectivo, anímico, del alma, ¿no? Y que el cuerpo, y sobre todo el cuerpo de los niños, se mueve en función de lo que se está moviendo en el alma. El cuerpo de los niños no tiene ninguna separación, el alma de los niños está completamente manifestada en el movimiento, ¿no? Por eso la psicomotricidad también, ¿no? Entonces, esto es, creo que son los dos temas principales que me gustaría compartir con ustedes. Si hay algún profesor o profesora en la sala que haya tenido esta experiencia de haber empezado a trabajar o de haber tenido que adaptarse por pandemia a trabajar afuera del agua o a trabajar
afuera del agua con edades que no era lo habitual. Los invito a compartir experiencias y a compartir preguntas también. En cualquier momento de la charla va a ser muy, muy bienvenido, porque todos los que estamos acá también nos vamos a enriquecer con eso. Yo, en lo personal, no tuve que hacer la experiencia de trabajar afuera del agua, pero sí, como les digo, es una práctica que tranquilamente puede generar clases tan afectivas como cuando estamos adentro del agua. Por supuesto que no se siente lo mismo, pero el agua es tan generosa en ese sentido que nos permite, a través de propuestas y a través de dinámicas, movilizar el alma del otro, aunque no estemos dentro, ¿sí? Hay una herramienta principal, por ejemplo, que tenemos los seres humanos, que es la mirada, ¿no? Todos saben lo intenso que es el ejercicio de sentarse en silencio a mirar a los ojos a otro ser humano. No muchos se lo soportan mucho tiempo, da risa, da pudor, se ponen los cachetes rojos, pasan muchas cosas cuando nos detenemos a mirar a los ojos. Ahora los veo a todos muy chiquitos, pero simplemente si estuviéramos presencialmente, si yo hago el ejercicio de detenerme 2 segundos en los ojos de cada uno de ustedes, claramente uno siente como un calor, que medio que se enciende adentro, ¿no? Hay como una sensación de, como que un poco titila nuestras células, lo sentimos un poquito en la superficie de la piel, y fíjense con qué poquito, aún estando afuera del agua, si nosotros miramos a los ojos al adulto que está con su hijo, a la pregunta que tiene, a las dudas que trae, ¿no? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo sostengo? ¿Qué hago? Se mueve un montón, a mí me da miedo. Todo eso nosotros lo podemos acompañar y lo podemos responder sosteniendo una mirada calma y de comprensión, ¿no? De estamos acá. Una de las cosas... Gracias, Magda, gracias. Bueno, de lo que estábamos comentando es de cómo generar vínculos cuando el recurso de estar adentro del agua está protocolizado. Y entonces me parecía importante hacer la distinción de que el distanciamiento físico no tiene por qué ser social y no debe ser social, porque justamente es un momento en el que se trastoca un poco con todo lo que está pasando. ¿Quién es el otro? ¿No? No tenemos que olvidarnos quién es el otro que está ahí. Y en una clase de natación con niños de cualquier edad, con su adulto en el agua, la realidad es que somos todos adultos alrededor de la infancia, vení. Aprendiendo de los niños, ¿no? Esto es, yo creo, la envoltura más importante. Dame el Superadín, por favor, y dame un traguito de agua. Perdón, Gaby, Baigorri. ¿Hay alguien que está? Sí. Ay, perdón. Tranquila. Esto es la primera imagen que yo creo que tenemos que darle a la familia que llega, es claramente la idea de que el distanciamiento físico no significa que estamos más lejos, sino que somos todos adultos aprendiendo de lo que está pasando, y esta novedad, este cambio del escenario, nos abarca tanto a nosotros docentes, como a los padres, como a los niños, como a los directivos, como a cualquier persona del planeta. Esto que ha pasado nos ha horizontalizado a todos en cuanto a reconocer que los miedos humanos y las dificultades humanas son bastante pocas y todas parecidas, ¿no? Que compartimos la misma fragilidad, las mismas dudas, pero esto para nada significa que tenemos que alejarnos del otro, pero corremos el riesgo de que el otro se vuelva amenazante, entre comillas, ¿no? Esto es como el desafío, no dejar de recordar que el otro es un compañero de camino, es un compañero de tormenta en este caso, ¿no? Entonces, abrazar al adulto que llega a experimentar por primera vez una clase de natación cuando ni se lo esperaba,
es parte de la contención que el docente tiene que ofrecer. Y sobre todo también los invito a confiar profundamente en la propia capacidad de construir vínculo, ¿no? Quizás a los profesores más jóvenes los inhibe un poco la presencia del adulto, pero sepan que nunca que trabajamos con niños, estamos trabajando con niños. Siempre el niño entra al agua con su familia entera, solo que ahora van a estar en persona, y la oportunidad que nos da esto es poder empezar a observar y a entender de dónde viene ese niño, porque cuando empiecen a ver el relacionamiento, cuando empiecen a ver la forma de comunicación, van a entender por qué ese niño se mueve como se mueve, por qué le da miedo lo que le da miedo, por qué tiene esa forma de explorar, por qué tiene esa forma de hablar, por qué el mundo es para él como es. Porque los padres y las madres son el puente entre el niño y el mundo. El niño no conoce el mundo tal cual es. El niño conoce el mundo que su adulto le narra. Si un adulto le tiene miedo al agua, el niño va a llegar con esa biografía al agua, y eso es lo que vamos a tener como esencia de trabajo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo principal en cuanto a la ambientación, voy a tratar de contarles un poquito en la entrada cuáles son 2 o 3 cosas. Dalmi me dio mucho material que han desarrollado en todo el año pasado de cuarentena, y yo creo que todos los que están en el agua tienen mucha información y tienen ya mucho desarrollo de dinámicas referidas a técnicas acuáticas, tomas, sostenes. Eso, dentro de todo, creo que está bastante completo. Entonces, lo que quería ofrecerles es algunas ideas y dinámicas, sobre todo referidas a la socialización. Tenemos que poder entender qué necesita un adulto en el agua, qué observar y qué necesita. Y en principio, vi una pequeña filmación de una de las clases de preescolares con sus padres en el agua, y lo que vi fue armado como un circuito, como una ronda. Había algunas díadas de padres, los padres y las madres estaban sosteniendo los aros, los niños, algunos estaban con flotador, tenían una superficie, pasaban por el aro que sostenía su adulto. Entonces, pero lo que vi de muy lindo ahí era que había una ronda armada de padres y el profesor cerraba la ronda sentada en el borde. Esto es fundamental. Estar afuera del agua no quiere decir estar afuera de la ronda. Y quiero rescatar acá el valor de la ronda como una de las principales herramientas de crear calor en la clase, ¿no? La ronda en sí, como geometría, como forma humana, es ancestral, ¿no? Los hombres nos reunimos en ronda alrededor del fuego desde hace millones de siglos, y justamente hemos aprendido a ser humanos a partir de vernos por la fuerza de la imitación, no la imitación de copiar, sino la imitación de vivir juntos. Por la imitación aprendimos a hacer fuego, por la imitación aprendimos a tocar tambores, por la imitación compartimos los dioses, los alimentos. Entonces la ronda, en cualquier ámbito humano, tiene esa enorme capacidad como de reunir las almas, ¿no? Esto que hacíamos desde adentro del agua, con canciones, la canción de bienvenida y demás, no tiene por qué perder cuerpo, simplemente porque el profesor esté afuera del agua, si geométricamente el profesor forma parte de la ronda sentado en el borde, ¿sí? Y la otra cosa importante también, la otra herramienta llave fundamental para relacionarse con cualquier ser humano, es el nombre. La fuerza del nombre convoca a toda el alma de la persona. Incluso cuando estamos, por ejemplo, en mi experiencia de trabajo con niños con hiperactividad, una de las llaves para atraer al niño es llamarlo por su nombre completo. Y sobre todo porque el diminutivo cada vez está más usado con los niños, sobre todo porque se los considera más chiquitos. Y una de las cosas fundamentales que tenemos que entender los docentes es que los niños no son chicos, son el hombre y la mujer que van a ser viviendo en esta etapa evolutiva, pero el hombre y la mujer que van a ser está ahí presente frente a nosotros. Entonces, si bien por supuesto el diminutivo es cariñoso y no lo vamos a erradicar de la vida, pero cuando yo quiero convocar un alma, el nombre completo la trae. Eso no falla.
y también con los adultos. Entonces, así como nos aprendemos los nombres de los niños, nos tenemos que aprender el nombre de la madre y el padre. No es la mamá de... no es lo mismo llamar a una mujer que está con su hijo en el agua, mamá, mamá, porque llamamos a todas igual. Traer el alma de ese adulto que vino con su niño se trae a través del nombre. Entonces también les recomiendo, y no solamente ustedes saberse los nombres, sino que las dinámicas que les voy a compartir, muchas apuntan a trabajar la socialización de unos adultos con otros, porque también los adultos, por las realidades de nuestra vida urbana, muchos adultos no juegan, no saben jugar, o vienen en plan tarea, porque vienen con una imagen de maestro, como la que todos tenemos, de la escuela, donde el maestro sabía, nosotros no, y el maestro nos iba a decir lo que hay que hacer. Esta es la pregunta amorosa que trae el adulto. Llega con su hijo al agua, se mete, te mira, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, por esto me parece, digamos, importante también verbalizar y expresar a los padres la importancia del nombre, la importancia de llamar a sus hijos por el nombre completo, no solamente en los momentos en que lo vamos a retar, porque esa es la costumbre, ¿no? Muchos recordamos que nuestro nombre completo venía antes de que nos iban a llamar la atención, pero la invocación por el nombre no es solamente decirles a los padres que lo hagan, ellos lo van a sentir cuando nosotros lo hagamos. Y acá es otra de las llaves que les quiero compartir. Tener al adulto en el agua es la oportunidad de hacerlo vivir en su cuerpo lo que vive su hijo, y no hay aprendizaje más profundo que el de vivir las experiencias, las sensaciones. No es lo mismo una reunión de padres sentados escuchando al maestro contar lo que hicieron los hijos que una reunión de padres sentados tratando de resolver un acertijo que sus hijos resolvieron en clase, o un tejido que aprendieron a hacer. O, no sé, nosotros en la pedagogía a partir de la cual surge mi propuesta acuática, en las reuniones de padres todos los maestros nos hacían hacer las actividades que estaban haciendo los niños, las rondas, los juegos de ritmos con el cuerpo para aprender a multiplicar. Entonces, en estas clases donde están los adultos en el agua, ellos pueden vivir, ¿no?, los ejercicios, las dinámicas, las propuestas, pero no solamente sostener el aro, sino pasar ellos por el aro que sostiene el profesor mientras el hijo los mira. ¿Podemos darle al niño la experiencia, por ejemplo, de sostener a su adulto con 2 flotas? ¿Podemos darle al niño la experiencia de ver a su adulto acostado a su altura en el agua? Y al adulto mismo darle la experiencia de flotar, cerrar los ojos mientras su hijo le mueve el flota flota y lo acuna, y preguntarle al adulto, ¿qué te trae el agua? ¿Qué te trajo? ¿No? Podemos darle al niño la experiencia de sostener a su adulto, aunque el niño esté con un flotador o aunque esté parado sobre una plataforma. Podemos darle al niño la experiencia de él tener a UPA a su padre, a su madre. Podemos darle al niño la experiencia de flotar juntos. No sé, creo que lo principal es, creo, incluir al adulto en las dinámicas corporales, que el adulto haga la propuesta que le mostramos al niño, que el adulto entienda en su propio cuerpo la complejidad de algunas cosas. Nosotros antes de la pandemia, hacíamos muchas, dentro del año acuático, teníamos por lo menos 3 o 4 veces de los adultos en el agua de todas las edades. Las reuniones de padres, no había cierre de clases, sino que eran clases con los padres en el agua. Teníamos día de abuelos, día de tíos en el agua, y en todas esas clases lo fundamental era que el adulto viva incluso el aprendizaje de técnicas, porque algunas cosas que para el adulto parecen re fáciles, cuando las tiene que hacer con el cuerpo son muy difíciles. O se da cuenta de la complejidad o se da cuenta del disfrute. Empieza el adulto a entender desde sus células y desde su niño, ¿no?, de ese niño que todos tenemos a veces un poco olvidado, empieza a entender qué es lo que su hijo disfruta. O también, y esto es fundamental, puede entender qué es lo que su hijo teme. ¿Por qué dan miedo cosas del agua? ¿No? Y esta posibilidad de empatizar desde lo emocional, sin lo racional,
anteponiéndose, es lo primero que empieza a amalgamar la relación adulto-niño de otra forma. Y es lo que nos fertiliza un poco la tierra para que cuando nosotros le digamos al padre que hay que hablarle al niño como al adulto que va a ser, no esté tan lejos de poder entenderlo. Por eso van a ver que yo no digo chicos, digo niños, porque para mí la palabra chicos desde esta visión significa achicarlos, y yo siento que realmente el respeto es por el hombre y la mujer que vienen, ¿no? Sería como pensar que en la semilla chiquitita no está el árbol, está todo el árbol entero. ¿Cómo no va a ser así en el ser humano? Estamos hechos de lo mismo, ¿no? Y sobre todo porque hay algo fundamental, que todo lo que yo les cuente hoy son informaciones, yo lo hablo así con los padres en el agua también, aunque les parezca raro, tiene una muy buena recepción, porque ayuda al otro a ampliar la visión. Entonces, cuando yo me dirijo a un bebé, aunque el bebé no tenga palabras, yo me acerco, le pongo las manos abiertas adelante de él y le pregunto antes de tocarlo, ¿puedo mostrarle a mamá algo de nadar? ¿Sí? Entonces, esta forma de comunicarme con los bebés, y yo espero los segundos que necesita un niño pequeño, con un niño preescolar no hace falta esperar tanto, y enseguida su expresión nos va a decir si se tira hacia atrás y no quiere, o si quiere, ¿no? Esto no va a suceder si no los estamos tocando, pero quiero poner el foco en la forma de comunicar. Cuando los padres nos ven hablar así con los niños, empiezan a ver que otro diálogo es posible, ¿sí? Cuando que con un adulto, el niño responde con el mismo respeto y con la misma concentración. Y puedo asegurarles que la mirada de los bebés que están naciendo en este momento es de una claridad y de una conexión que no tenían los bebés hace 20 años, cuando empecé a mirar bebés a los ojos. Y después hay otra práctica que hacemos en las clases que también es importante y que les puede servir, que nosotros lo llamamos el cortito e importante. Cuando llegamos a la clase, ya sea de bebés o ya sea de preescolares, damos unos minutitos de la clase para contar algo cortito e importante. Todos los niños traen en el alma un evento, una mascota nueva que llegó a la casa o que murió, un hermano nuevo, una pluma que encontraron por la calle, cualquier cosa, el nombre de la maestra nueva del jardín. Todos los niños vienen llenos de perlas de sus días. A los adultos a veces, porque tenemos una vida más difícil, nos cuesta encontrar las perlas del día, pero todos tenemos, si nos detenemos a buscarlas. Entonces la ronda del cortito e importante es eso, es cuando llegamos, ¿alguien tiene algo nuevo que contar? ¿No? O sentados todos en el borde antes de entrar, o ya en la ronda de inicio, antes de cantarle al agua que llegamos, pero es importante dejar a las almas ese momentito de contar cortito, porque tiene que ser cortito, porque si no se nos va la clase, e importante, es mi perla de este día, o es mi perla de esta semana, ¿sí? No todos tienen que compartir un cortito importante, pero creo que como campo, ¿cómo les diría? Como la forma de amalgamar las almas que están ese día en el agua, esto es un momento muy importante, es cortito e importante. Así que esta es otra herramienta de socialización que a medida que los padres se vayan conociendo, porque a la vez al ser los grupos burbujas, los padres van a ir entrando en confianza unos con otros, este cortito e importante va a incluir cada vez cosas o de más intimidad, o de más alegría, o de más sentir, pero es nuestro termómetro docente, tenemos que saber dónde está el alma de ese adulto ese día, porque nos va a ayudar a entender su sostén, su tensión, su cara, su decir, todo. Y después, esto en cuanto a, ¿cómo les diría? En cuanto a la bienvenida. Una vez que ya estamos todos, cuando la energía, nosotros como docentes nos damos cuenta que la energía del grupo está más pareja, porque también imaginen que hay padres que llegan de trabajar, padres que llegan corriendo, padres que llegan tranquilos. Entonces, también como docentes es una forma de, ¿cómo les diría?, de amalgamar y de apropiarnos en el buen sentido de la energía grupal. Es la forma de aglutinar la masa, digamos, ¿no?
es un amasado muy, muy necesario, que va a hacer que después el grupo fluya y que el grupo mismo se convierta en una herramienta pedagógica. Porque si los padres empiezan a tener confianza, entonces vamos a poder plantear un proceso de aprendizaje en el que no importa cómo cada uno lo haga, cada niño o cada adulto va a tener alguna prueba que mostrar. Entonces, mirá qué bueno cómo lo hace tal. ¿Y vos qué otra cosa podés inventar? ¿Y nosotros qué juego podemos inventar? ¿Y nosotros qué cara rara? Y entonces ir siguiendo lo que propone cada individuo o cada díada es otra forma de ir tejiendo el entender que dentro de los similares que somos hay una profunda singularidad en cada niño. Y en esto, ¿saben que estamos ayudando al adulto a entender algo muy sutil, que muchos lo perdemos de vista, y es, primero, a mirar a los otros niños, porque vamos a ver que muchos padres están enfocados en su hijo y no saben leer a los otros niños o las edades de alrededor. Esto pasa mucho. Y por otro lado, vamos a también a ayudarlo a leer la singularidad de su hijo, en vez de compararlo, a entender lo que tiene de único. Y mirando a los otros niños, el adulto entiende que todos tenemos habilidades diferentes, ¿sí? Y que entonces hay un camino del desarrollo que es parejo, todos vamos más o menos creciendo de la misma forma, pero que cada individuo, cada uno de nosotros, lo transita de una forma singular y única. Entonces, esta es otra de las cosas enormes que podemos regalarles a los padres cuando están con nosotros en el agua. Aprender a leer la singularidad de su hijo en su forma única de recorrer el camino del desarrollo humano. Y después, no sé, hasta acá ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Voy bien? ¿Tienen dudas? ¿Sirve? Sirve siempre. Gracias. No podía desmutearme. Estamos así como escuchándote, muy atentos y disfrutando. Yo creo que pueden ir, estamos todos maravillados, Magda. Bueno. Pueden ir en el chat preguntando hoy después. Sí, claro, sí. Claro. Pueden ir ahí comentando lo que quieren y preguntar. Gracias, Magda. A mí me alegra mucho que la charla esté llegando especialmente a los corazones, también, bueno, porque es pura pasión, es pura fruición por la infancia y por los padres y las familias. O sea, a mí lo que más me gusta de la vida es las familias en movimiento, ¿no? Y esto que se produce, esta forma que tenemos de hacernos humanos y que se da en este momento. Pero también, bueno, nada, después también compartir las propias experiencias también suma un montón, así que igual los voy a volver a invitar todas las veces que quieran. Pero bueno, voy a seguir contándoles entonces algunas cosas que pensé como otras posibles dinámicas también, ¿no? Para hacer en el agua. Todo lo que sea ejercicios con el cuerpo, entonces, y poner el cuerpo del adulto en juego, sobre todo después de estos meses de cuarentena, es la caja de Pandora, pero no se lo pierdan porque todos los necesitamos, todos los necesitamos. Y también otra de las preguntas que nos tenemos que hacer, como les decía al principio, ¿no? ¿Sabemos jugar sin juguetes en el agua? Invitaría a los profesores, si por ahí tienen, aunque sea un ratito corto entre una clase y otra, no sé, Dalmi, si esto es posible, pero también a poder, antes de proponer dinámicas, probarlas uno mismo con el cuerpo de adulto, porque uno tiene muy clara la imagen del niño, la técnica, el ejercicio, pero ¿qué pasa si yo me pongo a probar desde mi cuerpo de adulto para ver cómo lo propongo al adulto, a los padres, ¿no? Porque algunos docentes pueden saber leer cuerpo de adultos, otros quizás han trabajado solo con niños. Entonces, la forma de saber sobre el cuerpo del adulto es ponerme yo mismo en juego. Entonces, 5 minutos solo en el agua o con otros compañeros docentes de, che, probamos esto otro.
¿Cómo, no? Como, no solamente las metodologías de, bueno, ¿cómo doy una vuelta carnero para adelante, para atrás? Sino, ¿qué recursos tengo para el adulto temeroso del agua? ¿Qué hago? ¿Puedo sentarlo, por ejemplo, en un flota como lo pongo a caballito? Yo lo hago con las embarazadas, por ejemplo, cuando no son hábiles acuáticas, los sentamos a caballito con otro flota que hace acá adelante, flotando sobre el agua horizontal, y entonces el adulto tiene una bicicleta en la que flota, ¿no? Entonces puedo estar con el adulto en el agua y el niño de 5 años que maneja el flota. Esto, por ejemplo, es un recurso para los niños muy movedizos, hábiles acuáticos y el adulto temeroso. Si el niño puede ir al lado del adulto, el adulto puede tener su bicicleta del agua. Y entonces ahí empieza toda una gama. Una vez que nosotros podemos amalgamar el nivel acuático del adulto con el nivel acuático del niño, y para esto necesitamos entrarle con el juego al cuerpo del adulto, tenemos que tener en cuenta el adulto que no juega, que no sabe jugar, que por ahí viene de la oficina y de estar 8 horas sentado en un escritorio. Entonces hay que despertar las células jóvenes de que todos los adultos tenemos dentro. Y ahí es donde también una de las herramientas para poner a jugar al adulto, además del cuerpo en sí, es la imaginación. Entonces, no es lo mismo si yo planteo, vamos a ir todos a buscar pelotas para allá, o vamos a ir a buscar esto o a buscar el otro, que si yo planteo un cuento motor, si yo planteo una historia de piratas, si yo planteo, porque los adultos están imbuidos en esas historias también, todos tuvimos esas historias y de hecho Disney no inventa nada con las historias, ¿no? Lo que pasa son las modas, pero la realidad es que la imaginación es otra de las herramientas que genera muchísimo calor en el otro que está ahí, aunque y sobre todo el niño es el puente para que el adulto se anime, ¿no? El jugar a los piratas y que el niño se anime a ser pirata y el adulto lo va a acompañar, porque está ahí. Y otra de las cosas, para también que, digamos, apelando a que el adulto tiene la imagen de los equipos y de las carreras, de la competencia, nosotros en el agua y en el deporte tenemos las postas por equipos. Entonces, son todas dinámicas que permiten estar muy encontrados unos con otros con distanciamiento físico, ¿no? Las postas, el hacer postas de un lado hacia el otro de la pileta y trabajar en equipos hace que el niño se sienta acompañado, que no tenga que competir solo y a la vez estoy junto con otros, pero también hay un espíritu de competencia sana, de poder superarnos entre todos y de superar al otro, ¿no? O el padre y el hijo observando las actividades. ¿Con cuántos redonditos llegás hasta el otro lado? Bueno, una vez lo hace el papá, lo cuenta el niño, otra vez lo cuenta el niño, lo hace el papá, otra vez el papá y el hijo cuentan lo que hace el papá y otro amigo, ¿no? Todas estas dinámicas de autoobservación digamos, si el profesor da una consigna o muestra algo y entonces uno lo hace y otro mira cómo lo hace y podemos decir, mirá, lo hizo así o fue un casi casi, estamos sacando el está bien o está mal y estamos aprendiendo entre todos, porque primero yo lo hago y vos me decís cómo lo hice. Y después vos lo haces y yo te digo cómo yo lo vi. Y el maestro también está para sumar algo. Bueno, si esto no te sale, probá con esto. Entonces el aprendizaje se empieza a horizontalizar. Y acá es donde se empieza a fundar la imagen tan necesaria para esta época humana de que todos estamos aprendiendo juntos, entre todos. Y sobre todo en esto los niños tienen mucho que enseñarnos, porque son los primeros que se van a lanzar, los primeros que aceptan esto de ver cómo lo hace el amigo, contarle las brazadas, ¿no? Es una edad, sobre todo a los 5 años, en que la voluntad aparece como un capitán de adentro del niño, ¿no? Y le gusta decirle al mundo a lo que hay que jugar, y aparecen las construcciones, los legos, el quiero saber cómo lo hice. Entonces, si nos salimos del profesor que dice si lo hiciste bien o mal, y empezamos a socializar el aprendizaje, creo que estamos sembrando mucho más allá de una clase de natación, ¿no? Y después hay otras dos cosas que me parecen vitales. Los juegos de socialización de los adultos también dentro del agua. O sea, una vez que estamos en la ronda y nos conocimos los nombres, que igual siga, porque otra de las cosas importantes que yo les digo a los padres es,
es fundamental que sepan los nombres de los amigos de sus hijos. Y acá están los amigos del agua de sus hijos. Entonces, uno de los juegos, por ejemplo, puede ser que si ustedes organizan X material que tengan, puede ser nada, pelotas de colores o tablitas o flotas, pero ustedes de antemano se arman que de acuerdo a la cantidad de participantes haya pares, que, digamos, 2 flotas del mismo color, otros 2 flotas del mismo color o 2 pelotas del mismo color y así. Entonces, que cuando ustedes lanzan los materiales, aleatoriamente cada día agarra un material y resulta que hay 2 que tienen el flota del mismo color, otros 2 de otro mismo color, o lo que sea que se puede armar para ese momento, porque se puede armar con cualquier material reciclado, pares de objetos, que uno después en la profusión los padres no se dan cuenta, pero después tengo que buscar al amigo que tiene el objeto del mismo color, o el juguete del mismo tipo, o el flota del mismo color, y me tengo que encontrar con ese amigo en el grupo, ¿sí? También acá es una actividad que permite el distanciamiento, pero el encontrarme con otro porque distingo que es mi par, ¿sí? Entonces tengo que saber su nombre, cuántos años tiene, no sé, el nombre de la maestra, lo que se me ocurra como docente poner como pregunta para que el encuentro entre esos 2 padres y esos 2 niños ocurra. Y después me pierdo otra vez en el grupo, y nado para cualquier lado, y me voy lejos, y me voy del grupo, y me voy a estar solo con mi mamá o solo con mi papá, que eso simplemente es darme vuelta y mirar la cara de mi adulto, no es que me voy a ir de la pile, sino que simplemente es volver me miro con mi papá y mi mamá, y después de repente yo digo, ¿y dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Y otra vez me doy vuelta a la ronda y tengo que volver a encontrar a mi amigo que tiene la otra mitad de nuestro amuleto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, desarmar la ronda y que haya interacción entre los padres. Otro de los juegos que hacemos de socialización, yo la llamo la ronda de tiempo. Entonces, cada papá o mamá con su niño se va a nadar. Yo les digo, pero tienen que mirar bien a los otros niños porque cuando volvamos a la ronda, el niño mayor de la ronda tiene que estar a mi derecha y el niño menor de la ronda tiene que estar a mi izquierda, para lo cual cada padre tiene que mirar a los niños, un poco empezar a pensar cuántos años tendrá, cuánto tendrá. En una clase de las mismas edades esto es más complejo, pero a la vez la diferencia corporal de la edad preescolar, hay niños muy pequeños, hay niños que ya tuvieron un pequeño estirón, hay niños que ya están cambiando dientes muy tempranamente a los 5 años. Entonces es que los padres empiecen a mirar a los otros niños y entonces preguntarles el nombre y qué edad tiene, años y meses, porque después cuando vuelvan a la ronda se van a tener que organizar por orden cronológico de las edades. Entonces el niño o la niña menor de la ronda va a estar a mi izquierda, yo docente sentada en el borde, a 1,5 metros ese niño esa niña o niño con su adulto y así hasta el mayor de la ronda, ¿no? Y ahí yo lo que hago es también como poder mirar en círculo la belleza y la diversidad de niños de una misma edad, por ejemplo, ¿no? Es una forma, y que mientras tanto, mientras esa ronda se arma y se desarma, yo como docente estoy mirando sostenes, tomas, puedo corregir a un papá que va medio incómodo, puedo ver cómo se va distendiendo el adulto, puedo ver el adulto que tiene dificultades para comunicarse, que por ahí le da pudor. Entonces, ese momento de los padres de socializar entre ellos y hacer esta averiguación de edades y nombres, me ayuda a mí a tener ese rato de observar la clase también, ¿no? Y de poder abarcar el campo afectivo que se está tejiendo en ese momento. Entonces volvemos todos a la ronda y qué maravilla lo que hace una semilla, ¿no? Hace solamente 4 o 5 años ahí había una panza y ahora hay un tremendo niño o niña, y entonces es un poco un espacio de descansar y de hablar con todos y de generar este tipo de información afectiva, ¿no? Y después y es una forma también de decirles a los padres, el humor también ayuda un montón. Entonces, bueno, a ver si se acuerdan los nombres porque se los voy a tomar. Y otra vez volver a vernos en ronda y repetir los nombres para que yo no me acuerde solamente el del amigo. Este juego, otra variante puede ser que también yo puedo mirar la ronda, cómo está armada, y me tengo que ir a nadar
y me tengo que acordar el nombre de mi amigo de la derecha y de la izquierda, porque cuando vuelva voy a tener que contarlos, ¿no? Entonces es una forma de ayudar a los adultos a socializar entre ellos, a poder entre ellos hacer ese tejido, porque lo más hermoso que puede pasar es que después de esta experiencia los niños le inviten a sus amigos del agua a los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y que los padres empiecen a hacerse amigos, porque empieza un grupo de afinidad especial, ¿no? Antes, cuando los teníamos atrás del vidrio, los padres ni se enteraban, algunos se iban, otros se quedaban, otros estaban, seguramente atrás del vidrio estaban todos mirando el celular, ¿no? Y ahora tenemos la posibilidad de tejer una ronda más en el mundo, que no es poco. Nos quedan 5 minutitos. Nos quedan ¿Vamos 5 bien? minutos. Vamos perfecto y estamos muy atentos y disfrutando y no te queremos interrumpir. Bueno. Y después, para estos 5 minutitos, les voy a dejar otro tipo de dinámicas que también me parecen muy socializadoras. ¿A quién de nosotros no nos ha gustado jugar a las estatuas? En mi generación, en Argentina, digamos, teníamos una canción muy, muy extraña, porque decía así: niños pequeños de 4, 5, 6 años cantábamos 1, 2 y 3, cigarrillo 43, no sé, Huguito, si te acordás. No sé por qué claro cigarrillo, no sé por qué 43. Pero lo jugábamos. Pero lo jugábamos, sí, y entonces este juego en el agua es preciosísimo. Entonces todos los padres se alejan a lo más que dé la profundidad con sus hijos en flota o en brazos o lo que sea, y entonces alguien se da vuelta, o yo como profesor me pongo en el borde y me doy vuelta, y empezamos a contar. Yo lo cambié esto para las clases de bebés y niños, y lo que cantamos es 1, 2 y 3, una estatua voy a hacer. Entonces el que está guiando el juego se da vuelta. Cuando el maestro no puede estar en el agua, puede ser un papá o una mamá con su niño, que es genial, porque la mejor foto es cuando todos de repente se dan vuelta y se quedan estatua. Yo me lo divierto, me lo paso bomba cada vez que lo juego, y lo he jugado millones de veces. Pero una cosa importante, cuando yo juego a esto con los adultos y lo dejo en lo recreativo, estoy en un plano y me lo estoy pasando bomba, y los adultos también. Pero si yo a esto le agrego la información al adulto, que con este juego estoy trabajando seguridad acuática, porque yo estoy trabajando en el niño la noción de pausa y movimiento, equivale a cuando yo le diga a la calle no, y me detengo. Entonces tengo que empezar a usar, a mostrarle al adulto la cantidad de herramientas anímico-corporales que tiene para trabajar los límites con su hijo. Y en la maduración, en la maduración humana, el cuerpo primero aprende a moverse, después aprende a caminar, después aprende a correr, y recién después a parar. La inhibición del movimiento es mucho más compleja que el movimiento en sí, que el correr. O sea, por eso los niños a los 2 años frenan cuando se caen contra una mesa, porque la habilidad de detener todo el movimiento es posterior a la euforia que da a empezar a caminar y correr. Nosotros no lo hemos olvidado, pero los niños que empiezan a correr es como que los cachetes y el alma se les encienden, porque es una sensación poderosísima. Entonces el jugar con la pausa y el movimiento también hace que después el adulto, cuando el niño va a saltar al agua, le pueda decir: espera, ¿estás preparado? Y que el niño empiece a tomar conciencia de que para saltar al agua o para estar en el agua tengo que detenerme a mirar, para ver si hay un amigo cuando voy a saltar, para ver si hay alguien abajo del agua, para ver dónde está mi adulto, para ver si me tiro al agua, para dónde tengo algún objeto de agarrarme. Entonces, cuando nosotros le damos este marco de propuesta lúdica, pero sobre seguridad acuática, yo les aseguro que las antenas del adulto se duplican. Y sobre todo, si ustedes lo comparan a las situaciones que el adulto ya tiene en su experiencia. A la calle no, lo hemos vivido todos, ¿no? Lo que significa en nuestra alma de adultos decirlo, enseñarlo, vivirlo, gritarlo porque se nos va corriendo el explorador. Entonces, buscar estos recursos de la vida cotidiana es como lo que les decía que provoca el nombre, ¿no? El nombre trae todo el alma. Bueno, si yo a un adulto le digo, jugar con la pausa y el movimiento hace que tu voz tenga fuerza para que tu hijo aprenda límites, y eso no quiere decir retarlo, quiere decir que mi voz
cambia de tono, pero no deja de ser amable. Es firme, pero amable. No estoy enojado, te lo estoy diciendo serio porque es muy importante para mí y para vos, ¿no? Entonces, así mismo le podemos decir al niño, si papá está en el agua no podés entrar, si papá está afuera, si papá no está en el agua no podés entrar, si papá está dentro del agua no te podés ir, porque si te vas lejos no te puedo cuidar. Entonces, los juegos de pausa y movimiento tienen para mí estas dos fuerzas pedagógicas y anímicas importantísimas. Bueno, hasta acá redondito, creo que el tema Hermoso. las demás no requieren elementos, o sea, estoy poniendo en juego la palabra, el cuerpo, la voz, las canciones. Otra de las cosas muy lindas es que algunos padres que son más desinhibidos, si se animan a cantar, aún con barbijo, compartir cuál es la canción que más le gusta a tu hijo, cuál es la canción que le cantabas cuando era bebé que más le gustaba. Esto es muy hermoso compartirlo también en las rondas. Y hay otra cosa también que es otra de las herramientas que iba a compartirles antes de pasar un poco así a esto que les contaba de la planificación del proceso del adulto, que es la percusión en el agua. Otra de las cosas que pueden ser una hermosa bienvenida es inventar el docente que sí puede estar con las manos en el agua, o que los mismos niños o los mismos adultos inventen cómo entran los animales al agua, ¿no? Entonces el agua nos permite hacer infinidades de movimientos de percusión. Si nosotros entramos al agua con la mano en flecha suena de una forma, si movemos la mano de esta forma es otra. ¿Cómo entra un elefante al agua? ¿Cómo es la pisada de un elefante en el agua? ¿Cómo es la pisada de una hormiguita? ¿Cómo viene el pato nadando que no hace ruido? ¿Cómo es el pez por abajo del agua? Y todo lo puede hacer la mano. Y entonces podemos hacer de ahí, inventar cualquier cosa, orquestas de animales, el movimiento de los delfines es muy hermoso, ¿no? Que sale y entra del agua, empezar a investigar como docentes el uso de nuestras manos y nuestros brazos como personificación de personajes también, porque los movimientos que nosotros hacemos lo pueden hacer y repetir los mismos adultos. El agua es un elemento de percusión ilimitado, es una maravilla. Podemos dirigir una orquesta de percusión en el agua, ¿no? Partiendo, por ejemplo, incluso de un juego de pausa y movimiento, solamente las manos haciendo lío, 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 lío en el agua paró. Miren este gesto, es así de simple. Y lío, lío, cada uno como quiera, y de paso nos salpicamos la cara, los niños resistentes al agua en la cara, mientras se divierte se salpican un poco la cara. Las burbujas también son un instrumento de percusión en el agua. Entonces también este es otro recurso que no requiere más que la imaginación, ¿no? Que es de lo que hablábamos antes. Para mí es junto. Entre la imaginación y la imitación creamos cultura, casi que no hace falta ninguna otra cosa. Así que, bueno, hasta acá un poco esta era la idea de darles recursos más bien para el campo socioafectivo, que como les decía al inicio es el 80% de la clase. Cuando el cuerpo, ¿por qué? Porque lo socioafectivo es lo que da la disponibilidad corporal. No podemos enseñar nada si no tenemos el cuerpo disponible. No podemos aprender nada si no estamos con el cuerpo disponible. Entonces, en el mientras tanto de todas estas cosas, aprendemos a nadar, ¿no? O aprendemos a hacernos amigos del agua, los más temerosos. Así que hasta acá un poco la idea de dinámicas, pero también no quería dejar de hacer hincapié en lo que para mí son 4 pilares del aprendizaje cuando aprendemos en grupo, cuando aprendemos en familia, ¿no? Entonces para esto sí armé, a ver si, ¿dónde tengo compartir pantalla? Armé un pequeño resumen, 2 o 3 diapositivas para que vean. Ah, Ahí, compartir pantalla, sí, acá está. Ya tenés, sí, ya tenés. Voy a compartirles 4 o 5 diapositivas, se los voy a contar, pero es como para que sea más fácil como de seguirlo, ¿no? Bárbaro. ¿Ahí se ve? Perfecto. Acá estamos.
Bueno, esto es lo que quería contarles de por qué me parece que los adultos en el agua implica mucho más que nadar, porque de lo que yo les estaba hablando, y esto no es solamente ambientación para bebés, sino lo que va a pasar, es que hay una diferencia enorme entre armar una clase de natación y armar un espacio lúdico de aprendizaje y bienestar para adultos y niños, ¿no? Y acá resalto en naranja todo lo importante del campo afectivo del que les hablaba. Van a ser en muchos casos, para muchísimos papás de preescolares, las primeras experiencias familiares de grupo y ambientaciones. ¿Sí? Porque incluso la ambientación en el jardín de infantes es muy individual, los padres no están juntos ahí, las mamás charlan en la puerta, los papás, pero en sí no hay un ámbito organizado, sistematizado por el docente, una propuesta pedagógica de trabajar con los padres. ¿Imaginan qué maravilla las adaptaciones de los jardines de infantes si hubiera un docente afuera mientras las mamás y los papás esperan contándoles sobre el proceso que sus hijos están haciendo adentro y cómo ser un faro para su hijo y cómo dejarlo ir y cómo ayudarlo cómo el adulto también necesita esa ambientación? Entonces, acá tenemos la joya de poder sistemática y pedagógicamente atender las primeras experiencias de grupo y ambientaciones para muchos padres, ¿no? Después también para muchos adultos pueden ser las primeras experiencias y exploraciones guiadas del mundo acuático, del medio acuático. Por ahí vamos a tener papás que no saben nadar, no se metieron a una clase de natación nunca, no hicieron natación para bebés, nunca estuvieron con su hijo en el agua, salvo en el río o jugando por ahí. Entonces, esto es otra de las perlas que no tenemos que dejar pasar. Y lo otro que les contaba en base al juego de la pausa y el movimiento es que tenemos la oportunidad de armar la construcción parental de conductas acuáticas seguras, ¿no? Entonces, no es lo mismo que el adulto crea que su hijo aprende a nadar y ya se salva, que nosotros le contemos al adulto que por más que tenga un hijo hábil acuático, él va a ser siempre el responsable último de la seguridad acuática y tiene que saber qué mirar, tiene que saber que su hijo no se va a salvar nadando mariposa, que se va a salvar con los mismos recursos que usa jugando al Marco Polo. No sé si para los de países extranjeros el Marco Polo es un juego conocido, es un juego de persecución y salir y entrar en el agua y lleva ojos cerrados y tiene reglas muy claras y todos los niños argentinos yo creo que potenciamos al 100% nuestras habilidades acuáticas jugando a ese juego. Es un juego que abarca todas las habilidades acuáticas, el nadar despacio, el nadar subacuático, el nadar en silencio, el saltar al agua, la pausa, el movimiento, el hacer ruido, el no hacer ruido. Tiene persecución, tiene habilidades individuales y grupales. Entonces, esto es lo principal que el adulto tiene que entender. Cuando lo que su hijo use para jugar en el agua es lo que va a tener como recurso para salvarse. No se va a salvar, como digo, nadando mariposa, tampoco se va a salvar nadando crawl en el río, porque para nadar en el río tiene que nadar, al contrario de lo que le enseñamos, tiene que nadar con la cabeza afuera, arriba, sin antiparras, sin gorra y vestido. Entonces, también es una oportunidad enorme para situar a los padres en lo que verdaderamente es la seguridad acuática y que no pasa por anotar al hijo en clases de natación y verlo bracear y nadar crawl con técnica. Me parece también importantísimo como oportunidad. Y hay cuatro pilares fundamentales que creo que como docentes tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un grupo de adultos en el agua. No sé si alguien mandó un mensaje porque escuché un ruidito, pero no tengo a la vista el chat. Cualquier cosa me avisan. No, okay. No, por el momento no. Y les voy a contar cuáles son estas cuatro cosas, porque para mí son pilares fundamentales y casi que lo siento como, son pilares fundamentales de lo que creo que es mi propuesta pedagógica, pero también me sirve cuando me tengo que hacer preguntas sobre algo que no esté funcionando en la clase, algo que necesita un adulto en especial. ¿Cómo estoy yo como docente? Y son estas cuatro cosas que les voy a contar. La impronta, la información, la intuición y la inmersión. Y ahora les voy a contar de qué trata cada una de estas cosas.
La impronta, cuando digo impronta me refiero a la experiencia individual. Es la huella. La impronta es la biografía, ¿no? Como les decía al principio, en cada encuentro vive la biografía acuática del docente, de los padres y de los niños. Es toda nuestra biografía acuática, entra al agua en cada clase. Lo consciente, lo inconsciente, lo que temo, lo que quiero, lo que me pasa, lo que el agua me moviliza. Entonces, no podemos intentar que un adulto aprenda nada si no tenemos en cuenta su experiencia previa. Todos los adultos aprendemos a partir de quiénes somos, de lo que somos. El niño todavía tiene tiene una fuerza de imitación. El niño toma del mundo casi sin juzgar. Cualquier autoridad amada, cualquier actividad de un ser humano para un niño es lo encandila, lo toma por completo y lo maravilla. Sobre todo el hacer humano. ¿Quién no se ha pasado media hora con un niño mirando una obra en construcción, viendo lo que hace cada uno, los bomberos? Fíjense que las actividades humanas que impactan a los niños primero son las del hacer, son los artesanos, los constructores, los pilotos de avión. El niño necesita ver para atrapar eso. El adulto necesita que tengamos su experiencia en cuenta. Entonces, también es importante saber si algún adulto, y esto quizás cuando entren más en confianza, también tenemos que saber si en esa familia hubo alguna experiencia negativa con el agua, por ejemplo, ¿no? O poder entrar en tal relación con un adulto de poder preguntarle después en privado, ¿no? Por ahí solo. Cuando vemos que es temeroso, ¿cómo puedo ayudarte? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué imagen se te forma cuando te da miedo algo en el agua, ¿no? Poder acompañar y entender que es desde la biografía acuática que cada uno de nosotros llega al agua y actúa y se relaciona con su hijo en el agua. Si un adulto tiene un temor oculto o manifiesto por el agua, va a sostener a su hijo de acuerdo a ese temor. No hay nada que yo pueda decirle como, no pasa nada, fíjate que tiene el flota, fíjate que tiene... Nada, el cuerpo del adulto va a estar tomado por esa imagen interna que es a lo que le teme, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas principales. Tenemos que saber quién es ese adulto que está ahí. A veces no tenemos tiempo de hacer una entrevista, sino que lo que hacemos es mirar cómo se mueve su cuerpo en el agua. Su cuerpo, el agua tiene algo maravilloso y es que sincera. En el agua un adulto con su hijo no puede caretear si algo le da miedo. Caretear, no sé, para los latinoamericanos no puede disimular. El cuerpo del adulto con su hijo en el agua no disimula lo que le pasa. No disimula ni la alegría, ni tampoco el temor. Entonces, tenemos que ser buenos lectores de los mensajes corporales y de la gestualidad, ¿sí? Y saber que nuestra biografía acuática también está ahí, nuestra forma de expresarnos, cómo aprendimos a nadar, cómo aprendimos a jugar. Si no está en juego, no va a resultar honesto, ¿no? No es cuando yo digo cómo se enciende el fuego, que se enciende el fuego. El fuego se enciende si yo prendo, si yo me enciendo y enciendo a los demás, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros pilares, la experiencia individual, la experiencia del adulto, la biografía acuática de cada uno. El segundo tema importante es la información. Esto ya tiene que ver con saberes y conocimientos, pero a la vez confiando en que cuando yo doy información es transformadora para el otro, porque lo que yo recibo del otro es conocimiento, pero únicamente yo puedo transformarlo en sabiduría, en bagaje mío, digamos. Entonces, el ejemplo de esto sería, por ejemplo, cuando les conté, si yo juego a las estatuas y nada más, me lo paso re bien, pero si yo juego a las estatuas y además le cuento al adulto que estamos trabajando en pausa-movimiento para poder generar conductas acuáticas seguras, esto es información transformadora. Entonces, ya que no estoy ocupado en tener que sostener a los niños, porque toda esta información, imagínense todo lo que puedo dar en este sentido. ¿Cuánta más riqueza se van a llevar mis clases de natación este año
que antes, cuando yo solamente, incluso si yo jugaba a las estatuas con los niños y nada más, y el adulto miraba y hasta alguno pensaba, se la pasan jugando, ¿cuándo van a aprender a nadar? ¿No? Y yo estoy construyendo seguridad acuática de acá a la eternidad. Entonces, acá los objetivos y los contenidos es importante que se compartan. Confíen en que los padres necesitan esta información, aprendan a contar lo que están haciendo, pero con la misma rapidez del cortito e importante. No tienen media hora para hablar de seguridad acuática, tienen una clase de 30, 40 minutos, pero tienen que preparar en lo posible qué pequeña información le van a dar a cada ejercicio. ¿Ven? Esto es lo que están haciendo, es esto, mientras los padres lo hacen, porque los padres pueden escuchar y hacer a la vez, ¿sí? La información que va llegando es importantísima. Entonces, acá podemos dar información de montones de cosas, de por qué los niños de 5 años hacen esto de esta forma, o por qué este amigo lo está haciendo así y este otro amigo así, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar montones de cosas. Confíen en que la información es muy motivante porque el adulto empieza a entender para qué está haciendo lo que está haciendo. Y deja de ser un adulto repetidor. Y entonces nos empezamos a correr del modelo de hay alguien que me enseña y yo aprendo y obedezco, y el adulto empieza a empoderarse y a entender la importancia de su lugar en la educación de su hijo. Educamos entre todos. Educar es lo mismo, ser padre que ser docente. Pero tenemos que empoderar a los padres en esta conciencia, ¿sí? Después viene este otro pilar que también es muy importante y que sirve mucho al adulto explicitarlo, ¿no? Esto es para nosotros, pero también para contarle al adulto qué es la intuición. La intuición es esta capacidad de empatía, esta capacidad que tenemos todos de leer al otro, algunos la tenemos más desarrollada, otros menos, pero como es experiencia en acción, es quien yo soy puesto al servicio de mi observación, de mi captación, y también tiene mucho que ver con el juego, se ablanda mucho y se enriquece mucho con el juego. Cuando nosotros estamos haciendo las rondas de tiempo y haciendo que un padre hable con otro padre y que miren a los niños, estamos abonando el desarrollo de más empatía hacia el mundo de la infancia. Cuando yo me empiezo a relacionar y puedo relacionarme y jugar con los amigos de mi hijo y conocerlos, estoy ampliando la intuición, que para mí, como lo pongo acá, es la facultad privilegiada que tenemos los adultos para acercarnos a los niños, ¿no? Vieron que hay adultos que aparecen y los niños se le abrojan. Y hay otros adultos que van como en otro plano, ¿no? Que son adultos que van más en su plano y que los niños lo perciben, pero son tan hermosos y es tan sin filtro lo que ellos toman del mundo que los niños no lo juzgan. Y esto me lo enseñó mi hijo a los 5 años, ¿saben lo que me dijo? Me dijo, yo me doy cuenta cuando los adultos, porque ya usaban ese término, a los 5 años en el, no sé, 2004, yo me doy cuenta cuando los adultos me ven o no me ven. Hay adultos que vos, mira, te preguntan, ¿cómo te llamás? ¿De qué cuadro sos? Y no tienen nada más para conversar con vos. Y hay otros que vos le mostrás un dibujo y te dicen, ¡ah, qué lindo! Y vos sabés que ni lo miró. 5 años. Así que sepan que tenemos mucho lenguaje, mucho idioma para aprender todavía, ¿no? Y también los invito a otra herramienta que es justamente ir a sus recuerdos infantiles. En este sentido, los recuerdos infantiles, cuando los usamos como herramienta incluso para buscar respuestas a alguna pregunta que tenemos por un niño, yo lo que hago es el ejercicio de hacer un poquito de relajación y tratar de encontrar algún recuerdo infantil propio mío, de mí, Magdalena, cuando tenía 5 años, relacionado con el agua, por ejemplo, o relacionado con la situación que quiero resolver. Y ustedes vieron cómo son los recuerdos infantiles, vuelve todo, vuelve la textura, yo me acuerdo si hacía frío, si hacía calor, si estaba en la pileta, si estaba sola, si había alguien cuidándome, si me raspé qué pierna y dónde. Esa es la cualidad de la percepción de los niños.
Los niños perciben globalmente. Entonces, esta posibilidad de meternos en nuestra propia infancia para traer recursos de juego, de observación de la infancia, es muy rica y sobre todo abona la empatía, porque acá estoy conectando desde el puro saber de haber sido niño. No pasa por la cabeza, no pasa por lo cognitivo, ni por lo intelectual, ni por lo que me enseñaron en el instituto, que es una metodología. Pasa por esa cualidad, como les decía al principio, de confiar en la propia capacidad de construir vínculo, automáticamente. Esto es lo que logran los adultos cuando son esos adultos que entran a un lugar y todos los niños están jugando alrededor de ellos a los 5 minutos, ¿no? Y esto me gusta llamarlo la percepción de un corazón inteligente, porque la intuición tiene que ver con claramente el fuego, con la calidez de lo vincular, pero es sabiendo lo que estoy haciendo. Yo como docente sé lo que estoy haciendo y lo que estoy comunicando, a la vez que sé que el niño se conecta directamente con mi sentir. El niño siente lo que yo pienso. Por eso un niño sabe cuando el adulto le contesta genuinamente o no, porque el niño no lo juzga por el lenguaje, por lo que el adulto diga, sino que siente lo que el adulto vive, siente y piensa. Esto es la enorme cualidad de la infancia para traernos a tierra. Y el último pilar que me parece fundamental es la inmersión. Esto es metafórico porque somos amigos del agua, pero la idea es el compromiso. Cuando yo logro que el adulto entienda que el aprendizaje de su hijo se basa en la calidad anímica de su presencia, en sostener las clases, en no faltar, en estar atento a que el niño tenga todo en el bolso, que no le falte nada, o sea, somos los guardianes del juego del niño. Entonces, la frecuencia y la variedad de oportunidades va a depender del adulto, porque a los 5 años, si mi papá no me lleva el agua, si mi mamá no me lleva el agua, no existe el agua. O sea, yo voy a aprender a leer en la escuela, voy a aprender a andar en bicicleta con un amigo, voy a aprender a caminar solo, pero el agua no llega si no es de la mano del mundo adulto. Entonces, y también nosotros, ¿no? O sea, todo esto de lo que estamos hablando no sirve si yo voy a una clase, falto la otra, llego tarde, me esperan en el agua y yo no llegué. Entonces, la inmersión como compromiso, o sea, yo no puedo armar un fuego si no estoy, si no llevé la leña, si no tengo los fósforos, ¿no? O sea, entonces, la capacidad del docente y de los padres y madres de ser y de estar sostenidamente, a esto yo lo llamo, y esto son 4 cosas que yo tengo que estar evaluando todo el tiempo. Cuando me hago preguntas sobre un adulto, sobre un niño, sobre una clase, sobre una metodología, si yo me pregunto, ¿estoy teniendo en cuenta la biografía de todos? ¿Estoy teniendo en cuenta qué me pasa a mí hoy? ¿Cómo llego hoy? ¿Hasta qué nivel de expresividad tengo ganas, puedo dar hoy? Hoy no estoy para dar una clase pum para arriba. No importa, puedo armar una clase de una tremenda intimidad. Es como poder ser honesto también, ¿no? En cómo uno está, estar como cada uno está ese día. Y saber que lo humano, lo más humano es poder compartirlo. Porque los padres lo van a sentir, somos nosotros adultos, estamos en consonancia. También la información, lo que les hablaba, estoy dando la información adecuada, todos están entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? O estoy hablando de más y no estoy dejando que pase, o estoy hablando de más y estoy bajando mucha línea. ¿Estoy entendiendo anímicamente lo que está pasando? ¿Estoy pudiendo crear grupo? ¿Cómo hago? Puedo conversar con mis colegas, puedo conversar con mis pares, che, esto no me está saliendo, che, ¿qué se te ocurre que puede hacer? Hoy más que nunca, distanciamiento físico, pero no social, reuniones de profes, compartir el mate, preguntas a los coordinadores, la tienen a Dalmi dando vueltas por todos los polis. No trabajen solos. Es muy importante no trabajar solos en la docencia, es muy importante. Y esto de la inmersión como compromiso. Entonces, estos me parecen 4 variables que nos pueden servir como guía para muchas preguntas. Y entonces, ¿cuánto tiempo tenemos, Dalmi? No nos dijo, creo, todavía. Bueno, yo para los entonces, claro, no nos dijo, nos va a avisar cuando falten 10, Magda.
Ah, bueno, listo, entonces está muy bien, Sí, porque sí, quería, quería como cerrar esto, pero no quería extenderme mucho para que puedan comentar o preguntar. Y acá por eso también lo pongo, mamá y papá también aprenden, porque estos 4 pilares no solamente se los di como organizadores para ustedes, sino que pueden servir para pensar y desarrollar cuáles son los objetivos de aprendizaje del adulto en una clase mía, porque así como ustedes tienen una planificación de natación, ahora tienen adultos, o sea, tienen otro, si se puede llamarlo así, alumno en el agua, que tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué puedo darle yo al adulto como proceso de aprendizaje? Porque no tiene los mismos objetivos técnicos del niño, pero sí, por ejemplo, si yo tomo en cuenta la impronta, la historia y la biografía, puedo tener como objetivo que los padres puedan conocerse y tomar conciencia de sus expectativas y necesidades con respecto a su hijo, al agua, qué espero yo de la clase, qué me imagino que es aprender a nadar, ¿no? Como hay todo un objetivo de aprendizaje del proceso del adulto que se puede centrar en la impronta. Y se me ocurre que también en el pilar de la información, un objetivo de aprendizaje puede ser observar los pasos de su hijo para adecuar sus propuestas. Porque si el padre entiende para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, lo va a poder acompañar mucho más motrizmente en el agua y afuera, ¿no? O sea, cómo entender los pasos, o sea, explicarle al adulto que entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No decir, bueno, ahora todos movemos el brazo así, o vamos para acá, o pasamos por el aro. El adulto no tiene por qué tener la imagen de que pasamos por el aro. Nosotros los profes sabemos que la horizontalidad, que la postura, que la cabeza. Los padres simplemente juegan a pasar por el aro y está tan normatizado que en las clases de natación pasan por el aro que si vos le preguntás a la mitad de los adultos no saben para qué se hace. Se imaginan los delfines, se imaginan no sé, la puntería, la flecha, el tirarse de cabeza, pero mucho más que eso no. Entonces podemos enriquecer muchísimo más que el padre se detenga a observar. Porque ese momentito que el padre dice, ah, claro, es para toda la vida. Y fíjense también que basado en el pilar de la intuición, a mí se me ocurre que un objetivo de aprendizaje fundamental de estas clases puede ser explorar nuevas formas de comunicación y de contacto. ¿Cuántos de estos padres habrán sostenido como con conciencia a su hijo en el agua, en plan de acompañarlo a ver qué es lo que quiere explorar, qué es lo que quiere hacer? ¿Cuántos de estos padres no saben cómo manejar a su hijo hiperkinético en el agua? ¿Cuántos de estos padres pueden empezar a usar la pausa y el movimiento para jugar con su hijo y detener el movimiento hiperkinético? Y poder jugar con su hijo a, espera, ahora podés saltar, espera. Es como el padre mismo puede llevarse el juego de las estatuas como recurso para la tierra, para los momentos en que su hijo está desbordado, y también darse cuenta que la canción de la lechuza, las canciones con las cuales llamamos al silencio, funcionan también con los adultos. Cuando el adulto se da cuenta de que está sobrepasado, puede cantar la lechuza, puede jugar a las estatuas y parar él mismo. Porque somos los adultos los que generamos el clima del mundo de los niños. Y si no, yo les digo que ni una sola vez falló la canción La Lechuza en clases de bebés, Dalmi. No falla. Pero jamás. no falla porque los adultos bajan. Entonces, esto también es, me parece que en este pilar de la intuición, este puede ser un excelente objetivo de aprendizaje del proceso del adulto. Y con respecto a la inmersión, es lo que les hablaba al principio, la joya sería que los padres se lleven esto que aprenden para la vida cotidiana, para la vida en tierra, para la seguridad de la vida en tierra, para poder animarse a jugar más, a entregar el cuerpo, a acostarse en el suelo y jugar a rodar. Yo les aseguro que la mitad de los adultos que llegan hace años que no ruedan. Nosotros quizás como somos del agua estamos más familiarizados, ¿no?, con el cuerpo en contacto con superficies, pero bueno, un gran trabajo de desinhibición. Así que esto me parece que es como importante, bueno, hasta acá quería como compartirles esto. Magda. Después lo otro es muy extendido. Después si quieres, no sé si Dalmi querés, puedo
supongo que habrán anotado, pero si quieren después estas 4 o 5 diapos las puedo mandar en un PDF. Gracias, sí, te iba a decir eso porque seguramente, bueno, los profes, además de la grabación, le podíamos compartir estas diapos que son hermosas. Sí. Nos quedan un poquito menos de 6 minutos. Magda, la verdad que aprovecho de decirles que el que quiere y tiene un poco de tiempo, podemos volver a reconectarnos, pero en primer lugar agradecerte muchísimo, y la verdad que no dan ganas de interrumpir porque, ¿no?, con la pregunta, ahí hubo comentarios de varios como que es maravilloso escucharte, Magda, bueno, y es hermosas las reflexiones y todo el aprendizaje. Así es que quiero dejarle el lugar a quien quiera preguntar, a quien quiera en el chat. No hay nada escrito, pero sí en estos 5 minutitos, si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo, todo suyo. Si quieren pueden levantar la mano, así vamos. Y mientras van levantando la mano, yo te cuento, Magda, que bueno, mientras te escuchaba, por supuesto, me trasladaba a las clases de los profes, ¿no? Y mientras te escuchaba, por supuesto, pensaba que nosotros pensamos en los alumnos y en los padres, y también nosotros como equipo, ¿no? Como equipo de profes, también trabajar todos estos pilares que vos nos regalaste, porque así como vos dijiste, ¿no? En reuniones de profes, en reuniones de coordinadores, en reuniones de directores, todo esto es muy importante para poder comprender y llevarlo al alumno, ¿no? Así que yo encantadísima como siempre. Es un lujazo, como dice acá el colega de España. Hola César, ¿cómo estás? A que al fin, bueno, conoces a Magda, que tanto también César quería conocerte. Bueno, yo le conté a Magda que había muchos colegas que querían conocerla, así que yo estoy encantada que podamos compartirla. Se las compartí, no es mía, pero se las presto, se las presté por un rato. Así que bueno, ¿alguien quiere? Nos regala... Acá dice muchas gracias por las charlas y consejos. ¿Alguien? ¿Sí? Y nos quedan 4 minutos casi. ¿No? Bueno, si no yo les comparto, yo soy muy fácil de encontrar. La verdad es que estoy un poco alejada de las redes, van a ver algunas publicaciones, pero soy bastante, digamos, no de estar muy presente, pero sí lo que siempre respondo son todos los chats de Facebook, el Instagram, tengo un WhatsApp, tengo una página web que se llama www.elcaminodelagua.com, y por ahí me pueden encontrar vía mensaje, vía mail, está mi biografía con mi teléfono celular, mi WhatsApp, todo. Así que si las preguntas surgen después, que a veces pasa, o si quieren compartirme alguna aplicación de lo que escucharon hoy, algo que les pueda haber servido, yo encantadísima de enterarme y de acompañarlos en cualquiera de los pasos. Así que eso, todo lo que surja, si es después, porque vieron que a veces las semillas se plantan y crecen, tardan un poquito, claro, pero siempre sale, siempre algo brota. Sí, así que, y quedarnos en contacto para cualquier otro momento. Totalmente, sobre todo que quedó grabado, y muchos profes, como te decía, no pudieron estar, pero estaban, como dice César, maravillosamente maravillosa. Te puse que fue una charla maravillosa, me encantó eso. Y los profes van a estar encantados de escucharte y recibir la grabación. Gracias por autorizarnos a que la podamos compartir. Sé que no tenés ningún problema, pero bueno, como siempre, uno pide permiso, y eso es, el respeto es esencial. Así que bueno, en estos casi 2 minutos, entonces, yo te cuento que... me acordé de otra cosa más sí, que dale, tengo para Magda, dejarles. Claro. Sí, perdón. No, también en esta cuarentena, como extrañaba mucho a los niños, me ocupé de grabar todas las canciones del agua, así que si entran al canal de YouTube de El Camino del Agua, hay muchas de las canciones grabadas, cantadas así a capela, porque es como a mí me gusta cantar en las clases, y también hay una ponencia que di hace un año más o menos sobre también el trabajo con la imitación. Ahí en el canal hay mucho para revolver. Perfecto. Y también en la página web hay publicaciones, hay programas de radio, hay mucho para seguir. Lo vamos a compartir en los grupos. Magda, vos me lo mandás y yo lo comparto en todos los grupos.
Y bueno, nada, más que súper agradecida y contarles que estoy maravillada de, nada, formar parte de este gran equipo del municipio, esto que vos contabas, qué bueno es poder que todas las personas tengan la posibilidad de ir al agua. Y acá, la verdad, que disfrutamos de 8 natatorios y con la posibilidad de que todas las familias puedan entrar y tener este tipo de charlas con las personas maravillosas como vos, Magda. Te agradezco muchísimo. Y bueno, por supuesto, Marta también estuvo acá, como siempre. Así Sí, que como siempre. te súper agradezco, nosotras nos vemos y nos hablamos siempre. Gracias Lore, gracias a todos, gracias a los profes, gracias por estar. A Y la semana que ustedes. viene, sí, Lore, sí. A ustedes, gracias a ustedes. Hermoso, escuchar la Magda que hacía mucho que no la veía. Sí, sé que Lore a vos te encanta Ay, hermoso. también. Esa fans también Lore de Rosario. Sí. Sí. Y el viernes que viene va a estar Vanina Delfino contándonos sobre gimnasia acuática, sobre todo para adultos mayores. Así que también otra generosa.